Bienvenidos todas y todos a este taller dentro de las jornadas de Març 21 que empezaron con una charla sobre Palestina el lunes, ayer una charla sobre la extrema derecha y hoy hablaremos de lo que es el socialismo desde abajo. Y David hará un repaso de lo que ha sido nuestra corriente desde sus inicios, desde las teorías de Carlos Marx hasta nuestros días y a qué corriente pertenecemos y bueno, hará un repaso histórico de cómo estamos. El taller se divide en la charla de David, que serán 25 minutos. Después, entre los que seamos, se harán grupos en los que os propondremos unas preguntas y en cada grupo se debatirán las preguntas y luego las pondremos en común con media horita más. ¿Vale? Así que doy la palabra a David y nada. Pues muchas gracias. Si puedo ponerme de pie, verlas a todas, porque, bueno, hoy fracaso total de paridad de género, porque casi no hay hombres aquí en la sala, que es un poco excepcional para la izquierda radical. Tengo 25 minutos para hablar desde Marx, hace 180 años, hasta hoy, con lo cual, como no sé cuántas décadas por minuto. Entonces, será una especie, como digo, charla telegráfica, será un poco como una visita a la galería que va, no sé si Rubens, Renoir, no sé qué, Frida Kahlo y ya está, en 25 minutos, pero podéis volver a mirar las obras con vuestro tiempo, es decir, volver a leer las cosas con tiempo. Por hoy, repaso rapidísimo. El socialismo desde abajo, siempre añadimos este punto porque si dice socialismo, la gente piensa en Felipe González o piensan en Stalin y la URSS, y cuando hablamos de socialismo es otra cosa muy diferente. Y lo que quiero explicar es que esto viene no de la cabeza de alguien hace 4 días, sino es la tradición del marxismo desde siempre, simplemente se perdió. Marx, a mediados, bueno, en los 1840 y pico, vale la pena aquí la película El joven Marx, que es muy divertida y también informativa. En esa época había socialistas utópicos que hablaban del socialismo, pero en términos de inventar un plan de la sociedad perfecta y luego buscar un millonario para financiar, crear esta sociedad perfecta, típicamente en Norteamérica, que es territorio colonizado. No funcionó. O bien porque los millonarios querían, pero sobre todo que si llevabas a gente allá, llevabas a gente formada dentro del capitalismo y no simplemente, bueno, deja de ser capitalistas, sean socialistas, no funciona. Entonces, Marx no se basó en una teoría sobre la sociedad perfecta, sino en analizar la sociedad donde vivimos y entender cómo funciona y, aparte de aquí, cómo se puede cambiar. También, y eso sí que se ve en la película del joven Marx, muchos filósofos jóvenes que se obsesionaban con la religión y la crítica a la religión. Y la religión es terrible, es esto, es el otro. Y Marx le da la vuelta diciendo que el tema no es la religión, las ideas religiosas en sí, sino de dónde viene esto. Viene de la sociedad. Hay que criticar la sociedad en sus bases materiales. Y solo a partir de aquí se puede entender la religión que produce esta sociedad. A ver, si eres creyente, piensas que Dios creó la tierra. Pero si eres, yo creo que socialista marxista, piensas que no. Es las personas que creamos la sociedad actual, incluyendo las religiones. Entonces, Marx se basó en analizar el mundo real para ver, aparte de aquí, qué se puede conseguir en términos de cambios. Puntos clave del marxismo. Primero, el materialismo. Que esto no significa quiero ser rico. Significa que para que existan las ideas, las religiones, el arte, la poesía, tienes que tener algo que comer, abrigarse, algún sitio para vivir, porque si no, no puedes hacer poesía o filosofía. Y lo de comida y alojamiento, esto no sale, no cae del cielo. Alguien tiene que producir esto. Los filósofos
a menudo olvidan estos detalles, porque hay comida, hay casa, hay despacho para escribir filosofía. No, todo esto lo produce alguien. También se vio en el confinamiento. Cuando la gente no iba a trabajar, no se producía. Entonces, Marx se basa en la idea de que esa base material de producir los medios de subsistencia y las relaciones sociales que se crean en la producción de esto. Porque si tienes una sociedad de cazadoras recolectoras que recogen fruta y cazan algún conejo, entonces esto es la base de un tipo de sociedad, sin clases, de hecho, antiguamente, comunismo primitivo. En cambio, si tienes masivas fábricas industriales o fábricas de papel administrativas o con hospitales y todo esto, si tienes esta sociedad de esta forma de producir con unos pocos jefes, el 1%, y el 99% de la gente asalariada y explotada, entonces esto produce otra forma de clase y de aquí otras ideas y tal. Entonces, ese es punto 1 y tengo que darme prisa porque no llego a la época actual. Entonces, aquí se están creando relaciones de clase. En Europa, sucesivamente, tenías las sociedades de esclavismo de Roma, Grecia, Antigua y tal, con amos y esclavos. Luego tenías el feudalismo con los señores en sus castillos y los siervos que tenían que trabajar sus tierras X días a la semana, con lo cual la explotación era muy evidente, que tenías 3 días en tus tierras y 2 días o 3 días en las tierras del señor. Quedaba claro la explotación. Con el capitalismo tienes explotación más escondida porque trabajas, cobras un salario, pero no te pagan todo lo que has producido. Entonces, la clase capitalista, el 1%, que vive a costa de nosotros. Y estas relaciones son conflictivas porque ellos viven de explotar a nosotros y nosotras. Entonces, esta precisa combinación de clases será diferente en diferentes partes del mundo, porque no todo el mundo pasó por esclavitud, feudalismo para llegar al capitalismo. Pero el método de analizar la sociedad en base a quién produce, quién se lleva el beneficio, este método se aplicaría a China de hace 1000 años o a la sociedad azteca o donde sea, el método. Pero no puede simplemente, es lo mismo que Europa, pero el método de analizar las sociedades en términos de base, no. Ellos creían esto y por eso la sociedad es así. No, la sociedad era así y por eso había estas creencias, estos reyes o lo que fueran. Y estas sociedades se basan en conflicto porque son una sociedad de clase. Y esa es la base del cambio. O sea que, por ejemplo, el capitalismo no surge porque la burguesía ganó unas elecciones o porque tenían una buena campaña en redes para difundir un hashtag. No, cortaron las cabezas del rey, hicieron revoluciones y así establecieron el sistema burgués, que es un buen modelo para nosotros con las diferencias que hagan falta. También este análisis del capitalismo, de que depende de la producción y quién produce, pues la clase trabajadora. Entonces, esta clase tiene el poder de parar la producción de los beneficios de lo que depende la clase capitalista. Entonces, la clase tiene este poder, también tiene una fuerza colectiva, porque es el mismo sistema que junta a decenas, centenares, miles de personas en una fábrica, una oficina, una escuela, un hospital. No es que la izquierda diga, tenéis que uniros. No, es el propio sistema que junta a la gente y espontáneamente la gente empieza a luchar, defender sus intereses. La cuestión es luego los debates que surgen sobre cómo luchamos, pero esto surge del propio sistema. Entonces, resumiendo en 2 cosas lo que argumentaba Marx. La emancipación de la clase trabajadora es el acto de la clase trabajadora. Es decir, esa clase trabajadora, explotada y oprimida de 1000 formas, es la clave para derivar al sistema. Tiene potencial, el poder para hacerlo. Y tiene que hacerlo ellos mismos. Que no hay unos expertos iluminados allá que vendrán para salvarlos, ni socialistas utópicos, ni diputados y diputadas, ni un grupo guerrillero, ni mucho menos el ejército de Stalin, sino la propia clase trabajadora. Y segundo, que la revolución es necesaria no solo porque es la única forma de derivar el capitalismo, porque hemos visto que la socialdemocracia no funciona, el stalinismo no funciona.
Esto no funciona, pero no es solo porque es la única forma, sino porque mediante la revolución y las luchas implicadas en la revolución, es aquí donde las personas que hemos crecido en una sociedad de mierda capitalista llena de racismo, sexismo, transfobia, todas estas cosas que conocemos tan bien, es la única forma de podemos liberarnos de esta mierda. Y creo que Marx escribió en alemán de liberar nuestra cabeza de esta mierda. Esto se ve en cualquier lucha importante, desde Tahrir en 2011, donde había gente musulmana defendiendo a la minoría copta, o las mujeres podían caminar por Tahrir libremente sin acoso sexual, algo que no duró mucho, pero durante la revolución sí. O la película que siempre recomiendo, Pride, donde se ve el ejemplo de cómo la lucha de la lucha minera supera la homofobia. Y mil ejemplos más. Cualquier persona que haya estado en una huelga habrá visto, no que todo el mundo se vuelve marxista de un día al otro, pero sí que la gente empieza a ver las cosas de otra forma. Entonces, esta es la base del marxismo. Autoemancipación para cambiar tanto la sociedad como nosotros a la vez. Pero esta visión del marxismo, obviamente, no es lo que la gente piensa cuando piensa en marxismo y no es lo que, tristemente, gran parte de la izquierda ha defendido a lo largo de los años. Ya pocos años después de la muerte de Marx, había partidos socialdemócratas que entonces se llamaban marxistas, pero en la práctica adoptaban una visión reformista, que nos presentamos a las elecciones y a poco vamos transformando el capitalismo en socialismo, ley por ley, escaño por escaño. Esto que ahora sabemos que no funciona, entonces pensaban que era el último grito, pero se vio ya en agosto de 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, todos estos partidos socialdemócratas, con alguna excepción, después de años de hacer discursos contra la guerra, por la hermandad entre la clase obrera mundial, no sé qué, todos estos partidos encontraron excusas por apoyar a su propia clase dirigente en esa guerra. Y yo, bueno, de hecho, siempre flipaba con eso. ¿Cómo es posible? Sabía en teoría que tenía su explicación. Ahora viendo lo que hace gran parte de la izquierda con la guerra en Ucrania, apoyando el envío de armas de la OTAN, incluso partidos que se llaman revolucionarios, pues ahora entiendo sí que estas cosas pasan. Pero en esa época había una minoría revolucionaria que rechazó esta opción, gente como Lenin, Rosa Luxemburg, Trotsky y tal, que mantenían una visión internacionalista. Lenin y Luxemburgo escribieron sobre el imperialismo y sobre la guerra, explicando la guerra no como una aberración, un error por los capitalistas, como algunos, incluso marxistas, intentaban decir. No, es producto del sistema, con lo cual nos movilizamos contra la guerra. Anoche hablamos de la lucha unitaria, pues hagamos lucha unitaria contra la guerra, de toda la gente que esté en contra de la guerra. Pero desde el marxismo entendemos que la idea de un capitalismo pacífico y de hermandad y no sé qué es imposible, porque es el capitalismo y el imperialismo el que provoca la guerra. Entonces, al final de cuentas, hay que acabar con el sistema para acabar con la guerra, que no es un motivo por no tener movimiento unitario contra la guerra, pero es esto. No buscamos la solución mediante pactos entre los dirigentes, sino entre la lucha desde abajo contra nuestra clase dirigente, estemos donde estemos. Esta visión del imperialismo como un sistema mundial, además, es diferente de lo que se ha asumido en gran parte de la izquierda en el último siglo, porque Lenin y Luxemburgo entendían que el imperialismo es un sistema con diferentes potencias en conflicto. No es sinónimo, ese país es imperialista, este otro poder, sea la URSS o China, es antiimperialista. No son todos potencias imperialistas luchando entre sí. Estamos en contra de todo sistema, pero si estás en Occidente, pues tu objetivo, tu enemigo principal es el enemigo en casa, el imperialismo occidental. Pero si estás en Moscú o San Petersburgo, pues tu enemigo inmediato es el Putin. Si gritas contra la OTAN en Moscú, no tiene mucha gracia. Igual que si gritas contra Putin en Londres o Barcelona, pues tienes razón, pero realmente el problema aquí no es Putin, el problema aquí es la OTAN. Y si no gritas contra la OTAN, no estás siendo antiimperialista. Entonces, pasemos al siguiente elemento de Lenin, un punto esencial que donde estos partidos socialdemócratas intentaban ser como reflejo del conjunto de la clase trabajadora, con todas sus ideas positivas y progresistas y también reaccionarias. Entonces, un poco de antirracismo, también un poco de racismo. Esto se ve en gran parte de la izquierda hoy en día.
Lenin entendió la idea de organización política marxista como una parte de la clase trabajadora que, gracias a las luchas anteriores, tiene una visión teórica, incluyendo el marxismo, solidaridad, internacionalismo y tal, y que intervenimos conscientemente dentro del conjunto de la clase trabajadora. No intentamos reflejarlo todo, sino intervenir activamente a favor del antirracismo, del internacionalismo, contra el sexismo, por las luchas obreras y tal. Y teniendo claro que estas ideas marxistas, digo, no son el invento de Marx ni de Lenin, son destilación de luchas anteriores. Entonces, si intervenimos en una huelga o en una mano y vendimos una publicación sobre la historia de Palestina, no es, se nos ocurrió una idea, sino que estamos resumiendo y analizando la experiencia de décadas de lucha en Palestina y de solidaridad con Palestina. Entonces, es volver a conectar estas lecciones a la lucha actual, porque hay un problema grave de amnesia, que la gente no sabe qué pasó ni hace 2 semanas, ni hablar de hace 50 o 100 años. Con esta estrategia lograron llevar a cabo la Revolución Rusa, evidentemente en Rusia en 17, que no fue de un día al otro. Estalló la Revolución Espontánea en febrero en 1917, como una amplia lucha, amplia movilización, todo el mundo contento, de acuerdo, un gobierno reformista que seguía con la guerra, opresión nacional, no sé qué, y fueron los bolcheviques después de la intervención de Lenin, que dijeron, no, con esto no hay suficiente, porque sigue habiendo guerra, opresión nacional y capitalismo. Tenemos que luchar por otra revolución que sea socialista. Entonces había toda una batalla política en el curso de 1917, que hay un libro allá, Rusia 17, que se ve la intervención consciente, que el lema principal de Lenin en esa época, la gente oye, todo poder los soviets, consejos obreros, sí, pan, paz y tierra, también, pero el lema clave era explicar pacientemente. Era las bases del partido bolchevique, su tarea principal era participando en las luchas, las huelgas, las protestas, explicando a sus colegas, a sus compañeros y compañeras, la necesidad de dar el siguiente paso hacia una revolución socialista, aplicando las lecciones de cada pequeña lucha a esa necesidad. Y así ir construyendo el partido bolchevique, construyendo el poder obrero y al final llevando a cabo la revolución de octubre con apoyo mayoritario. No era un golpe de Estado desde arriba, era la propia clase trabajadora tomando el poder. Explicar pacientemente que es un elemento que a menudo la izquierda se olvida. Y en la revolución rusa se ve la experiencia genial, la combinación de los diferentes elementos, de la autoorganización espontánea, porque los soviets, bueno, de hecho habían surgido unos años antes, creados por la propia clase trabajadora, ¿no? Cuando aparecieron los soviets, consejos obreros de base, había militantes del partido bolchevique, ¿esto qué es? Tiene que seguir el partido, no tiene que formar estos soviets. Y hubo un poco de debate y Lenin insistió y otros que sí que eran importantes. Autoorganización espontánea, la diversidad de las luchas, que había la lucha obrera en las fábricas, en las grandes ciudades industriales, pero también en la tierra, contra el racismo, especialmente el antisemitismo, la liberación de las mujeres, de la gente LGBT, la cuestión nacional. Yo nací en Finlandia, que se hizo independiente gracias a la Revolución Rusa, después de estar en el Imperio Zarista. Y también el papel clave del partido, dentro de las luchas, no por encima, pero dentro de las luchas, intentando impulsar, llevarlos adelante, explicando pacientemente a la gente. Saltando adelante. Ya sabemos que la Revolución Rusa fue derrotada. Se quedó aislada, que tenía que ser el primer paso de una revolución internacional que casi ocurrió. Serían revoluciones en Alemania, en Hungría, en movilizaciones obreras, en muchos sitios, incluso en Irlanda. Las personas ingresadas en un manicomio se horrorizaron y tomaron el poder en el manicomio. O sea que su salud mental mejoró enormemente con esta posibilidad de lucha y cambio. Pero al final se quedó aislada y en vez de ser primer paso hacia la revolución internacional, fue el primer paso en la creación de un nuevo tipo de capitalismo de Estado. La burocracia de Stalin se convierte en clase dirigente. Los partidos comunistas que se habían creado en esta época, con la inspiración de la revolución,
llegan a ser casi todos o todos en instrumentos de la política exterior de la URSS, aplicando esta política así, allá, sectarismo loco, o en otro momento vendiéndose totalmente a la burguesía de su país, etc. En esa época, bueno, Trotsky ya había sido importante, había sido un líder de la revolución en 17, pero aquí aún más importante porque lucha por mantener los principios del marxismo revolucionario, del internacionalismo, de la importancia de la clase trabajadora, defendía el frente único contra el fascismo que estamos hablando anoche. Esto lo teorizó sobre todo Trotsky en los años 20 y 30 frente al nazismo. Y en su análisis de la URSS, analizando su degeneración progresiva. En el 38 fundó lo que se llama la Cuarta Internacional, que ha habido 3 internacionales antes de la época de Marx hasta Lenin. Fue un intento heroico para organizar las pequeñas fuerzas revolucionarias, pero realmente eran 4 gatos. No somos mucho más, pero al menos no nos llamamos la Cuarta o Quinta Internacional. En esa época, Trotsky hablaba de que el sistema capitalista no podía sobrevivir la Segunda Guerra Mundial, que estaba a punto de empezar, que habría la crisis total como ocurrió después de la Primera Guerra Mundial con el crack del 29. Decía que la burocracia en la URSS era una capa totalmente inestable, ni era una clase, que no tiene sentido llamarlo clase, que iba a desaparecer cualquier momento, que no podía sobrevivir la guerra. Sí. Y varias previsiones más que no se cumplieron. El problema es que Trotsky había ido desarrollando sus análisis hasta agosto de 1940, cuando lo asesinó un agente de Stalin. Entonces, él desapareció. El movimiento trotskista, después de la Segunda Guerra Mundial, intentó seguir con su modelo, pero no podían, porque intentaban mantener lo que había dicho, los textos sagrados. Y claro, el mundo de la posguerra no era como él decía. Había el boom económico más grande de la historia. La URSS no había desaparecido, sino su modelo se había extendido a Europa del Este sin revolución de ningún tipo. Trotsky había hablado de que en los países colonizados la burguesía no podía liderar la lucha por la independencia, tenía que ser la clase trabajadora que podía producir el socialismo, pero no ocurrió. En China, en Cuba y luego en diferentes países de África, fue una capa de intelectuales, oficiales del ejército, abogados, médicos, que lideraron la lucha anticolonial y se hicieron con el poder ellos mismos. Y en muchos casos se convirtieron en dictadores de estos países. Entonces, lo que había dicho Trotsky no se había cumplido. Aquí es donde aparece en la escena Tony Cliff, nombre original Igor Gluckstein, un judío palestino que fue el fundador de nuestra corriente, que militó en Palestina en los años 30, salió en el 47 porque no quería formar parte de un Estado sionista. Y a él, la Cuarta Internacional Trotskista le encargó de explicar todo lo que había pasado, que Trotsky tenía razón y el mundo es así. Y sobre el tema de Europa del Este, analizó Europa del Este y la URSS y dijo, es que no es un Estado obrero, que Trotsky, lo siento, se me ha pasado antes con las crisis. Trotsky había dicho que es un Estado obrero degenerado, que es un producto de la Revolución del 17, pero una cosa única, inestable y no duraría mucho en todo caso. Pero no es capitalismo y hay que defenderlo. Y Cliff, mirándolo, dice que no es un Estado obrero en absoluto, porque la clase trabajadora no tiene el poder. El hecho de que tenga propiedad nacionalizada, planificación estatal, esto no constituye ni socialismo ni Estado obrero. Si no hay poder de la gente desde abajo, no sirve, no vale. Entonces, aparte de aquí, analizó esos países como capitalismo de Estado y con esto volvió a las bases fundamentales del marxismo, que la emancipación de la clase trabajadora es acto de la clase trabajadora. No tenemos que defender una dictadura stalinista en la URSS o en China o con las diferencias en Cuba. Sí estamos contra nuestra propia clase dirigente, estamos en contra de la opresión nacional, entonces contra el bloqueo de Estados Unidos, contra Cuba, obviamente. Pero cuando la gente de Cuba se levanta exigiendo justicia social, estamos con ellos y no con la policía y los matones que los atacan, como hicieron hace 2 años. Entonces, esto no es solo un análisis de qué fue la URSS hasta el 89 o 91. Es la visión de qué queremos decir con el socialismo.
Si tu visión del socialismo es Stalin, pero con mejoras, pues francamente no me interesa. Si la visión es lo que representó Marx y Lenin y Trotsky y la Revolución Rusa y todas las miles de luchas desde entonces, pues entonces sí tiene algo que ofrecer. Un problema clave de la izquierda es que durante años, con la boca pequeña, quizás ha defendido la mierda de estas dictaduras, las maniobras, y no solo esto, en la práctica cotidiana, si tienes, la solución es el programa de Trotsky del 1938 con cada palabra que dijera, bueno, excepto lucha unitaria, eso lo olvidan, o si la solución es Stalin, entonces cuando participas en un movimiento vecinal, en tu sección sindical, en el sindicato de inquilinas, en tu grupo de unidad contra el fascismo, si piensas que la solución es este programa ya escrito, entonces intentarás hacerte con el poder e imponer este programa correcto desde encima. Si entiendes que la solución, la única vía, es la lucha unitaria, la lucha de abajo, y dentro de esto, defendiendo las ideas revolucionarias, entonces vas a intentar construir base, explicar pacientemente, como Lenin decía en el 17, y todas estas cosas. Entonces, es una cuestión de leer un poco, o leer lo que puedas. Aquí tenemos el último ejemplar impreso que tenemos por el momento de cómo funciona el marxismo, que es un resumen que son 50 páginas de las ideas marxistas. Está online. Aquí hemos sacado este suplemento breve, que son 4 páginas, resumiendo un poco la parte del trotskismo y dónde salimos del trotskismo, que no he explicado que la corriente de la que forma parte es lo que empezó el CLIF en los años 50, cuando nuestra gente fue expulsada de la Internacional Trotskista por no reconocer que Corea del Norte era un estado obrero, según el trotskismo. Kim Il-sung era, bueno, el abuelo del dirigente actual, era un estado obrero y supongo que sigue siendo estado obrero, deformado para alguna gente. Para nosotros es una mierda, igual que el sur de Corea es una mierda pro mercado. En fin, salimos de aquí. No es fácil defender esas ideas, que debería ser, porque es obvio que la gente debe tener poder, no una minoría capitalista actual, una minoría stalinista. Pero durante muchos años han sido otras ideas que se han aceptado como las ideas marxistas de la izquierda. Entonces, pues ahora me callo. Tenemos varias preguntas para abrir debates periagudos que están en la web para ahorrar papel y por falta de organización que no tenemos impresos. Pero si entráis en la web de marx21.net y hay el enlace de jornadas de 23 y en esta charla hay 5 preguntas que provocarán debates, se espera. Y ahora mismo... Hola otra vez, ¿cómo ha ido? Venga, ¿lo ponemos en común? Las 4 preguntas. Empezamos. ¿Cómo estás de acuerdo con esas afirmaciones? Si no, ¿cómo explicas tus objeciones? Primera pregunta. El marxismo es simplista, con su fijación con la clase trabajadora y su lucha de clases. En realidad, hay relaciones de poder y luchas mucho más diversas. ¿Quién quiere empezar? Hay 4 grupos, bueno, 5 incluyendo más. Estamos con grupo 1. ¿Quién quiere empezar? Bueno, esta pregunta nos dio mucho debate, la verdad.
estábamos hablando sobre todo del hecho de que ahora mismo hay mucha gente que no es totalmente consciente de a qué clase pertenece y gente que a lo mejor se puede identificar con una clase, pero en realidad no sabe que pertenece a otra, y que eso lleva pues a gente a no tener mucha conciencia de pues qué le interesa, cuáles son sus intereses y dónde se encuentra pues el beneficio para su clase. Pero creo que más o menos pensábamos que el punto de esta pregunta, hablando de que es simplista, que se fija demasiado en la clase trabajadora, no es correcto, en el sentido de que no se trata de hablar solo de una cosa, sino de prioridades. Al final estamos en una sociedad en la que hay dos clases, la clase trabajadora y la dirigente, o la que tiene los medios de producción, y dónde si no vamos a buscar una alternativa al sistema que no sea la clase trabajadora. Al final la opresión existe, no la podemos negar, pero la única unidad que puede haber es la de la clase trabajadora, porque son parte de la clase trabajadora. O sea, yo no tengo nada en común con una persona que sufre la misma presión que yo si es Caitlyn Jenner, por ejemplo, que o sea, es de la clase dirigente. Entonces, yo creo que la respuesta a esta pregunta no es una cuestión de simplificar, sino de tener las prioridades claras. De decir, al final, lo que nos une es formar parte de la misma clase y reconocemos que hay opresiones diversas, pero ¿quién puede solucionar todo esto? Pues al final es la gente de la misma clase, la clase trabajadora. Y bueno, lo dejo ahí para no extenderme. ¿Se lo paso al grupo 2 o...? Ah, Sí, hola. Bueno, nosotros también coincidimos un poco en este enfoque en lo que ha sido nuestro análisis. Primero que nada, nosotros hemos visto que, bueno, que sí, que la lucha de clases es la base, pero eso no es simplista, dijéramos, es un cimiento, un pilar en el cual, a partir del cual hay que construir un edificio aún más grande, eh, poniendo más luchas, poniendo más enfoques, dijéramos, pero básicamente la lucha de clases es el pilar. Y luego también hemos entrado a definir el tema de qué definimos como clase trabajadora, o sea, porque hay un tema de, dijéramos, de no consenso en lo que es un trabajador. Hemos dicho aquello de, bueno, si tú pierdes tu trabajo, ¿cuánto tiempo puedes sobrevivir antes de tener de estar en la calle? Y si te pasa eso, eres trabajador, si no, no eres trabajador. Pero también hemos coincidido de que hay muchos grados, dijéramos, en lo que es la clase trabajadora y el nivel de opresión que cada uno de ellos puede sufrir en un momento dado por parte, dijéramos, de las élites, del capital, de la sociedad, etcétera, etcétera, del sistema en general, ¿no? Entonces aquí el tema es qué clase de miembros de la clase trabajadora han de luchar en cada momento. Pues esto depende mucho de las luchas que se estén dando en ese momento. Entonces hemos también hablado de que hay diversas luchas y la necesidad de unirlas todas. A ver, un momento, por favor, las gafas de leer. Que hay diversas luchas y la necesidad de unirlas en la cuestión, en la necesidad de unirlas es donde base la cuestión la cuestión de clase. Y si estamos todos de acuerdo en que todas las luchas se tengan que llevar al mismo tiempo, o alguna lucha a lo mejor es para ti en concreto más prioritaria en ese momento porque te sientes más oprimido por este tema, y a lo mejor otra lucha de otros compañeros pues no te llaman tanto porque no te implica. Dice, por eso es necesario unir todas las luchas para poder saber, dijéramos, que tú a lo mejor en tu perspectiva no estás viendo esta lucha como muy importante, un compañero dice, no, pues esta lucha es importante por esto, esto y esto, entonces, y unirlas todas, dijéramos, en lo que es la lucha de clase. Después también hemos hablado de que incluso dentro de la lucha de clases hay relaciones de poder. Hay grupos que quieren tener la verdad absoluta, que es necesario, dijéramos, la educación política de la gente que participa en las luchas, pues para evitar eso, de que surjan sectarismos, de que surjan líderes, de que surjan cosas así que pueden descarrilar la lucha. Más o menos el tema que hemos tratado es esto, que definimos como clase trabajadora, qué grados hay, dijéramos, dentro de la clase, cómo te interpelan las distintas luchas y cómo evitar que surja un líder que descarrile al final la lucha. Pues a ver, apunta. A ver, apunta. No, no. Yo una. Vale. Sí, sí, llega bien. Vale, pues nosotros también estábamos hablando de que tal como está formulado no estamos de acuerdo porque empieza diciendo, ¿no?, que el marxismo es simplista,
y que ya solo eso no nos funciona, ¿no? Que hablábamos, por ejemplo, en la charla de ayer, que hablábamos de fascismo y extrema derecha, hablábamos de cómo a veces se acusa a la izquierda revolucionaria de ser sobrecomplicada. Entonces, si algo puede pasar aquí, no es pecar de simplismo, al contrario, ¿no? Que puede haber un análisis muy rico, ¿no? Que el marxismo puede aportar un análisis muy rico y que en todo caso, pues el reto puede ser simplificarlo para que llegue lo máximo posible, pero de ahí a que sea simplista porque solo considera un aspecto porque se habla de clase trabajadora, no nos parece, ¿no? que encaje. Entonces, como también hicimos un poco esta reflexión de lo que se hablaba ayer sobre las ideas de la derecha y de la izquierda, al final también nos metimos mucho por ahí y estábamos hablando de por qué llegan o no estas ideas por ejemplo, a las nuevas generaciones, estábamos hablando bastante. Y bueno, sí, entonces al final realmente nos pusimos más a hablar de si se puede despertar la masa crítica en nuevas generaciones o no, y ya nos fuimos de tema a otra cosa, pero bueno, hasta aquí más o menos. Vale, pues nosotras, bueno, en general coincidimos con lo que se ha venido diciendo, ¿no? Desde el principio la pregunta es como una, una caricatura, ¿no? Del marxismo, ¿no? Cuando dice que el marxismo es simplista. Luego, la cuarta pregunta es que habla de esas pequeñas diferencias teóricas y la división de la izquierda, pues justamente porque la izquierda es muy compleja y el marxismo, pues, bueno, a lo largo de la historia ha ido evolucionando y haciendo distintos análisis más o menos acertados. Y realmente, bueno, nosotros lo que decimos es que el marxismo es una forma de analizar la sociedad, ¿no? No es un dogma como tal. Y, y bueno, al igual que cualquier otra, que muchas otras filosofías mm, tienen unos puntos clave, pero no quiere decir que sean solo esos, ¿no? Y hablábamos también, pues, que desde el marxismo siempre se han analizado otras cuestiones, ¿no? Desde la opresión nacional, la opresión de género, y esto ha estado presente, pues, desde la Revolución Rusa, ¿no? Desde el principio. Y, y que bueno, y que en esas también comentábamos, ¿no? Que realmente eso no puede ser, aunque el eje central sea el papel, ¿no? de la clase trabajadora, bueno, el papel de un marxista es justamente analizar todo el resto de opresiones que siente la gente y cómo se relacionan entre ellas, sobre todo en base em, digamos, a intereses comunes, ¿no? Que nos puedan atravesar a todas. Y bueno, creo que más o menos, así un poco de memoria. Desde Zoom, ¿alguien hace la exposición? Voy a hablar yo un poquito, pero sí que si los compañeros quieren corregirme alguna cosa que haya apuntado mal, pues están en su derecho. Eh, y nada, en cuanto a esta pregunta, bueno, o esta afirmación, obviamente estamos en desacuerdo con la idea de que es simplista el marxismo. Y con la segunda parte, bueno, también estaremos de acuerdo en que hay relaciones de poder. El mismo marxismo hablaba el mismo Marx hablaba sobre las relaciones de poder y las diferentes luchas, ¿no? Lo único que sí habíamos hablado es que si tenemos una fijación con la clase trabajadora, tenemos una fijación con el potencial de esa clase para llevar a cambio eh, distintos o sea, distintas luchas, ¿no? En tanto en cuanto que hablamos un poquito de la historia, ¿no? Por ejemplo, cómo surgía la clase trabajadora y cómo era diferente, por ejemplo, eh, a las clases de los esclavos, ¿no? Durante el Imperio Romano y antes, y también por lo que sea de la diferencia con la clase eh, campesina
del feudalismo, ¿no? Cuál era hablamos un poquito sobre el potencial que tenía a la hora de organizarse y sobre todo ahora que, pues, yo qué sé, podemos organizarnos. Mira, yo estoy aquí desde Asturias hablando con vosotros que estáis en Barcelona y hay otra gente en distintas partes, ¿no? En ese sentido. Entonces, era ese cambio y que al final la mayoría de las personas pertenecen a la clase trabajadora. Entonces, es una forma de unificar esas luchas, como se han dicho antes. Y no sé si me he saltado algo y si alguien quiere añadir que añada de Zoom, pero más o menos creo que eso es lo que recogimos. Estamos fuera de tiempo, entonces hago 4 frases sobre esto y pasamos a la siguiente pregunta. Primero como decía Inés, a veces un mensaje sencillo que llega a la gente es útil. Las alternativas al marxismo, que lo que comenta en esta pregunta sobre multiplicidad de relaciones de poder, esto viene del filósofo francés Michel Foucault, que decía que cada relación individual de poder y no hay estructura global. ¿Cómo se cambia esto? Pues no se sabe. Con su teoría no se puede acabar con la explotación y la opresión. El marxismo sí tiene un análisis, pero como ya se ha dicho, que no es una cuestión solo la clase obrera, lucha obrera y punto. Marx habló y denunció el imperialismo, el racismo en Gran Bretaña entre gente irlandesa y contra gente irlandesa por parte de gente inglesa. Lenin explicó, como también creo que se ha comentado, en una obra importante que alguien que solo se preocupa por cuestiones laborales es un sindicalista y punto. Si eres marxista, tienes que combatir toda forma de opresión, sea cual sea la clase afectada por esta opresión. Entonces, la cuestión de clase no es que es lo único que importa, sino, y aquí un poco como decía Laura, que la clase trabajadora tiene el poder para acabar con el racismo, el machismo, la homofobia. Un movimiento unitario de millonarios y trabajadores gays no tiene este poder, porque los millonarios gays explotan a los trabajadores gays y tienen intereses en el sistema actual. Entonces, la clase trabajadora tiene interés objetivo en combatir el sistema y todas las opresiones que lo forman. Si la gente no lo entiende porque tiene ideas racistas, etc., entonces esa es la batalla que tenemos que llevar a cabo, pero el potencial está allá. Y por eso la importancia que da el marxismo a la clase trabajadora y el argumento de somos el 99% frente al 1% que nos machaca, puede ser sencillo, pero si todo el mundo entendiese esto, el sistema no duraría 2 días. Pregunta 2. ¿No habrá una revolución socialista? ¿Sería más realista buscar otras vías de cambio más realistas? Sí, muy breve porque las notas que tenemos acá, dijéramos, son cortitas y hemos pasado ya a la pregunta 3 enseguida. En resumen, en respuesta a la pregunta es no sabemos el futuro. No podemos afirmar categóricamente que no pasará porque no sabemos el futuro. Quizás hemos el tema de qué significan otras vías de cambio. O sea, la lucha siempre va a ser necesaria porque donde no hay conflicto no hay necesidad de cambio. Entonces, ¿qué significarían otras vías de cambio? Negociación, todo esto, pues si no se fuerza, no va a ser, no es necesario. Por tanto, la lucha siempre será necesaria. Y entonces aquí hemos pasado un poco al tema de la pregunta, o sea, ¿qué entendemos por esa gran revolución? Es decir, si la entendemos como una revolución épica de esas que pasan en las películas, probablemente eso no lo veremos nunca, porque eso es ficción, ciencia ficción. Pero sí hay pequeñas luchas que van avanzando, que van conquistando derechos y eso es lo que hay que apoyar, ¿no? Porque esas pequeñas luchas que ganan pequeñas batallas nos permiten seguir avanzando. Hemos empezado a hablar se han puesto ejemplo, por ejemplo, la lucha de los vendedores ambulantes por tener reconocimiento, por tener papeles, etcétera, etcétera. Y el tema es esto, entonces hemos pasado a partir de ahí a filosofar un poco sobre el concepto de la utopía, que es esto, ostras, la utopía, que es ese imposible, bueno, pero es que mientras perseguimos la utopía vamos ganando pequeñas cosas que nos permiten avanzar. Es eso que se dice que la utopía es como el horizonte, que vas hacia él y él se retira, pero bueno, mientras tanto vas caminando.
Y luego hemos pasado a hablar un tema que ya hemos desarrollado un poco más en la siguiente pregunta, que es para dijéramos, estas luchas necesitamos un líder. ¿Es un error? ¿No es un error? Bueno, confiar en líder puede ser un error, lo hacemos por falta de formación, pero esto ya es una cosa que, o por miedo, o por pereza incluso, pero bueno, esto es un tema que ya hemos desarrollado más en la cuarta pregunta. O sea, Bueno, en el grupo 1 hemos hablado también de esta pregunta de si la lucha marxista es una lucha poco realista, y pensamos que primero de todo eso es un juicio de valor, ¿no? Eh, Estamos abiertos a otras ideas, otras teorías, no somos dogmáticos, o sea que si hay otras vías de mejora, pues siempre estamos abiertos. Pero bueno, hemos hablado de quién califica como poco realista la lucha marxista, ¿no? Porque desde nuestro punto de vista no hay nada más irrealista que el capitalismo, que es una utopía absoluta, ¿no? El crecimiento continuo en un planeta con recursos limitados, etcétera. O sea que si ese juicio de valor viene del capitalismo, pues poco crédito le podemos dar cuando el propio capitalismo es una pura utopía, ¿no? Así es que... Pues sí, nosotros en mi grupo creo que estamos de acuerdo que no tenemos una otra opción, sería bien, pero falta una otra opción. Una revolución sería la única vía, porque, por ejemplo, hacer reforma y poco a poco transformar ese sistema en un sistema socialista, eso no va a pasar. Pero al otro lado también tenemos que decir que reformas actuales que pueden mejorar la situación de la clase baja son importantes también para mejorar la situación actual. También porque los trabajadores actualmente son muy débiles, nos falta la fuerza para una revolución, claramente. Y creo que también hacer reformas en favor de la clase obrera podría como mejorar la situación y la potencia, la fuerza de esa clase. Y por eso son también una manera, algo que es importante durante de la vía. Pero, sin embargo, lamentablemente, digamos, necesitamos una revolución. ¿Sí? No, no, tranquila. Intento ser escueta. Están un poquito relacionadas, ¿no? Lo que estábamos viendo es lo difícil que es llegar con un mensaje claro a la gente. Falta mucha historia, mucho conocimiento de la realidad. Te pueden llegar a atacar diciendo tú defiendes una URSS o una Cuba, cuando en realidad lo que decíamos no es capitalismo igual. Si lo estudias bien y si ves cómo funciona, y no escuchas esta defensa en los medios de comunicación. Tenemos que saber realmente quién tiene el poder a nivel comunicativo, pero también tenemos que saber cómo convencer a la gente, cómo entrar a llamar la atención a la gente en nuestros círculos, poder trabajarlo de otra manera. Hay temas que son muy duros de trabajar, pero si tú convences a estas personas a que se acerquen y después lo trabajas de una manera más didáctica y no tan agresiva como dicen, porque luego te llaman radical por hablar de esta manera, pero cuando estás dentro ya lo puedes trabajar. Si no consigues que esa gente se acerque, no puedes conseguir este movimiento y esta lucha. Entonces, pensamos, ¿no? Cuanto más sea un mensaje claro, cercano y después trabajado a nivel interno, pues podría ser más fácil esta revolución, y conociendo lo que pasa a nivel histórico, que nos da muchas herramientas para ver por dónde ir y por dónde no. Sí, ahora Zoom.
Sí, bueno, hablo yo otra vez. Me designaron. Entonces, el caso es que sí, como el resto de los grupos y los compañeros coincidimos en que estamos abiertos a otra idea, tanto en cuanto a que vemos eh, que sí que puede haber avances por ejemplo, con cosas como la reforma. Hay cosas que sí que nos pueden beneficiar, pero no es nuestro objetivo final, es lo que habíamos dicho. No, realmente no sabemos cuándo va a pasar la revolución. Las revoluciones pasan cuando pasan, ni siquiera los antiguos revolucionarios de principios del siglo XX sabían cuándo iba a ocurrir la Revolución Rusa. Algunos decían que no iba a ocurrir o que sería imposible, y luego al final ocurrió. Entonces, la pregunta es más bien si la clase trabajadora está organizada para llevarla a un- a una conclusión que la beneficie. Eh, y bueno, estuvimos también hablando un poco de temas actuales, por ejemplo, con lo de Palestina, que en algunos de nosotros nos crea un poco de optimismo de que una revolución está a la vuelta de la esquina, ¿no? Por todo el apoyo que recibe eh, la causa palestina, y que, bueno, que esto puede tener ciertas ramificaciones en Oriente Medio, o incluso en los países denominados malamente como occidentales. Y a la vez hay gente que tenía un poco de pesimismo que esto fuera a ocurrir por experiencias pasadas. Entonces, había un poco de todo en ese sentido. Eh, no sé si me dejo algo más, dejo que alguien más diga algo, si piensan que me saltaba algo, y ya está, por mí eso. 3 frases. Primero, que otras vías de cambio que son los partidos reformistas y el Parlamento, espacios liberados y comunas, es que no han funcionado. Luchar por reformas, sí, pero a menudo las reformas se consiguen con las luchas, no con 4 diputados en el Congreso, con todo respeto a los diputados. Las revoluciones ocurren, sí, las revoluciones ocurren, queramos o no. Lo de Tahrir no fue un invento de 4 iluminados, sino que ocurrió en Sudán en 2019 también. O sea que la cuestión no es si habrá revoluciones o no, el sistema lo provoca. La cuestión es hacia dónde van. Si sube algún iluminado de voten a mí y solucionó todo y luego hay un golpe de Estado, o si hay una organización dentro de las luchas que consiga pacientemente explicar para que haya un tomo de poder. Y la única vez que se ha conseguido fue Rusia durante pocos años, en 17. En la Revolución Alemana, que empezó en 1918, hubo consejos obreros, revuelo, todo, pero al final perdieron, porque no había un partido organizado interviniendo conscientemente y racionalmente en esto. Entonces, no sabemos, como se ha dicho, no sabemos si no será mañana seguramente, pero habrá revoluciones, y además construir un grupo como el nuestro es la mejor forma de impulsar las luchas en el día a día también. Y prepararnos que si nos toca vivir una revolución, pues estar en mejores condiciones para intervenir. Vale, pasamos a la tercera pregunta. La URSS era el comunismo. No queremos repetir esa dictadura. La URSS era el comunismo. Aún siendo imperfecta, su pérdida fue un desastre. Sí, muy breve, que no estamos de acuerdo con las dos posiciones. Ya se acabó el debate. Hablamos un poco más de la historia de la cuarta y nuestra tendencia, y cómo ha sido difícil de hablar juntos y hacer cosas juntas, pero es más cosas locales o nacionales de Suiza y Inglaterra. Hablamos un poco sin más. eh, En el grupo 4 decimos que la URSS no, la caída de la URSS no fue nada malo, pero se hizo un matiz entre quién tenía el poder económico dentro de la URSS y quién tenía el poder político. Am,
que también se comentó que la caída de la URSS se hizo desde arriba y no desde los pueblos, excepto en algunos países concretos, que no fue un movimiento revolucionario y que total que es el imperialismo occidental que ocupó el espacio que fue dejado vacío por la burocracia de la URSS y que al final no fue un cambio radical para los pueblos. Bueno, bueno, este punto ha dado para mucho. Hemos hablado mucho de este punto, es el que más hemos hablado, creo. Para nosotros, de lo que dijimos fue que realmente la URSS era el comunismo. Creo que esto es lo que creemos, que esto es lo que más ha utilizado siempre la derecha y los fachas lo han utilizado para confundir. Es lo que más nos ha complicado siempre la vida, los que hemos sido de izquierdas y hemos tratado de cambiar las cosas, porque es una pregunta, una afirmación trampa, por supuesto, porque sabemos que no es así y es lo que más cuesta explicar a la gente, ¿no? Sobre todo a la gente que vive en estos países que tienen esta realidad, como Cuba, como ha sido Venezuela, ¿no? Es muy complicado de explicarlo, es muy complicado que en los países occidentales, sobre todo, se entienda esto, y esto se utiliza y se manipula muchísimo, y los que militamos y que trabajamos en política nos cuesta muchísimo explicarlo y fundamentarlo. Y por lo tanto es una pregunta trampa en la cual no estamos de acuerdo, sobre todo. Y me remito mucho a lo que ha dicho David, porque justamente este punto nos lleva a esta afirmación. ¿Cuál es el socialismo que queremos brindar? Si es un estalinismo mejorado, pues no sirve. Que está muy relacionado con esto, ¿no? Es decir, el socialismo que queremos brindar es, no estamos de acuerdo con el bloqueo a Cuba, no estamos de acuerdo, pero tampoco estamos de acuerdo con la opresión que vive el pueblo cubano. Entonces, cuando el pueblo cubano es oprimido, nosotros estamos de acuerdo con los cubanos que están dentro de Cuba y lo padecen. Y eso no quiere decir que estemos de acuerdo con el bloqueo. O sea, son cosas diferentes, muy complicadas de explicar, pero que son una realidad. Por lo tanto, pues no estamos de acuerdo con este punto. Podríamos decir muchas cosas más porque lo hemos debatido mucho, pero no nos daría el tiempo. Rápida. Que creo que, o sea, tú has hablado de cómo desde la derecha se utiliza para confundir, pero comentábamos como también hay muchos grupos que se autoetiquetan de izquierdas y en realidad defienden este tipo de afirmaciones y decíamos que ser capaces de responder de una manera muy clara cuando alguien te viene ¿y qué pasa con la URSS? ¿Y qué pasa con Cuba? ¿Y qué pasa con Venezuela? Y tener una capacidad de responder muy claramente, aunque luego internamente podamos hablar de muchos matices como estabais hablando, pero hacia afuera poder decir muy claramente no estamos hablando de eso, esos no son los sistemas que buscamos, esa no es la respuesta que buscamos, también es importante. Perdón por hablar siempre yo, pero es que tengo el cuaderno de notas. A ver, partiendo de la base, coincidiendo con lo que ya han expresado los compañeros, es que rechazar la mayor, o sea, no, eso no era comunismo, entonces la pregunta es una falsa dicotomía, una falsa elección, porque ninguna de las dos cosas era comunismo. Y aquí hemos pasado a hablar un poco, lo que, como ya han hablado los compañeros, de qué es en realidad el comunismo, esa cuestión más filosófica, más intelectual. Dijéramos que, bueno, que la gente, hemos llegado un poco al consenso de que igual la gente que estamos politizados, que estamos, no sé, un sábado por la mañana participando en un espacio como este para hablar de este tema, pues vemos tenemos una visión de lo que es el comunismo, que es históricamente, teóricamente, etcétera, etcétera, diferente de lo que tiene una persona no politizada en la calle, que lo que tiene, con lo que se queda es con lo que le venden los medios, que viene a ser la caricatura del comunismo que hemos hablado aquí. Stalin, aquí con Stalin con sus bigotes, los gulags, etcétera, etcétera. Entonces, el gran problema es cómo las personas politizadas, las personas que nos preocupa este tema,
transmitimos a estas personas no politizadas que no, eso que tú estás diciendo que es el comunismo es una caricatura, es una farsa, eso no es de verdad el comunismo en realidad es esto, esto y esto, y puede ser que nunca se haya alcanzado realmente en el mundo real. Ese es el gran debate, cómo transmitimos la visión nuestra de lo que es socialismo desde abajo, etcétera, etcétera, a personas politizadas que dicen, comunismo, Stalin, Cuba, Venezuela, etcétera, etcétera. ¿Habla Zoom? Sí. em, nosotros en este punto también dio un largo rato de charla y coincidimos un poco con los compañeros en cuanto a que decíamos que, por ejemplo, que desde la izquierda se ha criticado poco a lo terrible que fue el estalinismo, ¿no? Y las cosas y los crímenes que llevó a cabo contra su propia población. Eh, y también, bueno, criticar que desde nuestro punto de vista eso no es comunismo ni llegó ni siquiera al socialismo, principalmente porque la clase trabajadora bajo el estalinismo no tenía control sobre los medios de producción. También el compa Joan dio una buena descripción de cómo se relacionan hoy día los diferentes grupos trotskistas y estalinistas en el Estado español, que la verdad que da para otra charla. Y incidimos también un poco en que la idea de que el estadismo no es lo mismo que el socialismo desde abajo, ¿no? Las planificaciones eh, de Estado, ¿no? Desde arriba, no es lo mismo que los trabajadores tengan control y puedan decidir democráticamente cómo quieren eh, llevar a cabo su trabajo, ¿no? Y en resumen eso, si hay alguien más que quiera decir, pues que diga. Súper brevemente. Punto clave que no fue comunismo. Te guste o no te guste, no fue comunismo. Si te gusta, extraño. Que ni fue Estado obrero, ni degenerado, ni nada, sino capitalismo de Estado. Dos debates clave, brevemente, que hay gente en la izquierda que dice, el estado de bienestar en Occidente se debió a su miedo a la URSS y no sé qué. No, o sea que toda la lucha obrera, todas las expectativas, la gente que votó a partidos reformistas, todo esto, y el boom económico internacional es lo que produjo y permitió el estado de bienestar en cierta parte de Europa. Empezó a resquebrajarse en los años 70. En Gran Bretaña, bajo un gobierno laborista, en el 76, hicieron los mayores recortes en la historia. La URSS se hunde en el 91. Entonces, esto no puede ser explicación de recortes y neoliberalismo que empezó una década y media antes. Es un mito, pero muy extendido en la izquierda. Segundo, y tiene que ver con lo mismo, fue esa crisis larga que empieza en los años 70 que produce la recesión en Occidente y produce también crisis económica en los países del este. La URSS tenía bajada de tasa de beneficios, lo mismo que en Occidente. Eso es lo que explica el hundimiento de la URSS, la crisis económica, caída de tasa de beneficios. O sea, el mismo motivo por la crisis en Occidente. Entonces, no es la caída de la URSS que provoca la crisis, es al revés, y hay que tenerlo claro. Y insistir en lo que se ha dicho, que lo que defendemos es otra cosa, que no es el estalinismo. Vale, vamos por la cuarta y última pregunta. No tiene sentido organizarse políticamente en base a pequeñas diferencias teóricas. Hay que construir movimientos amplios. Bueno, yo voy a ser breve también. Bueno, nosotros hemos hablado desde el grupo 1 que sí que tiene sentido organizarse políticamente en pequeños grupos porque hay diferencias, pero no somos dogmáticos, entonces siempre hay que ser maleable y estar abierto a, bueno, pues a nuestras diferencias y a poderlas debatir, ¿no? Pero eso no quita que también estemos abiertos a crear un frente amplio para poder poder luchar contra el capitalismo, estar organizados y contra la derecha, y porque la verdad que es una ofensiva muy grande que es la que estamos viviendo actualmente. Eso ha derivado también en las elecciones argentinas que puede ganar la ultraderecha por Milei, el trumpismo y todo lo que tenemos hoy en día. Entonces
estamos de acuerdo en organizarnos en pequeños grupos, pero luego también eso que lleve a ser un frente amplio y común. Es que no veo. Vale. Vale, a ver, intentaré resumir porque esta fue muy denso el debate. En principio, sí y no a la pregunta. O sea, sí es necesario construir unos frentes amplios, unos frentes, dijéramos, de lucha común, pero no debemos, dijéramos, perder estas pequeñas diferencias, estos pequeños matices que tenemos en nuestras luchas, porque eso podría, si los perdemos en pos de hacer un movimiento más amplio, podríamos estar generando, dijéramos, que se diluya todo y estamos generando una estructura más sectaria que puede llegar a un liderazgo que imponga doctrina y que diga que luchas son importantes y que luchas no lo son. Entonces hemos convenido, por ejemplo, de que estamos en horas muy bajas para las luchas unitarias, que hay una tendencia a que cada uno hace su propia parcelita con su propia gente con la que está cómoda y ahí cree que puede solventar el problema y eso es un error en esto. Hemos también debatido sobre si esto de tener las luchas, cada una tener diferentes luchas, es dividir o es sectorializar. En primer caso sería un error y en el segundo caso sería un acierto. Estamos más de acuerdo en que es sectorializar, que dijéramos es sin perder la diversidad, ir a un frente más amplio. Y luego hemos entrado aquí a debatir el tema de que, bueno, en estos frentes amplios, qué papel tienen los líderes y cómo evitar los liderazgos sectarios, que digamos aquí es la parte más densa que hemos hablado. Entonces, dijéramos que es necesario formar a las bases que forman parte, que participan en estos movimientos, en estas luchas, para que entiendan de que hay personas que igual tienen con un don, que son más duchas en lo que es el liderazgo, la organización, pero que no deben ser líderes a los que seguir, no deben ser mesías, deben ser referencias, pero que es necesario que la gente que participa en los movimientos pues tenga una formación política para poder poner salvaguardias a lo que sería evitar que el movimiento se vuelva sectario, que siempre es un peligro. Hemos hablado también de las figuras sobre del líder natural o del líder impuesto, es decir, la persona que sabe liderar o la persona que dijéramos que un comité, dijéramos un politburó pone como líder y allá la idea de cómo formar nuevos líderes, porque claro, no puede ser también el gran peligro de que un movimiento dependa de una persona carismática, es que cuando esa persona no está, ¿qué pasa con el movimiento? Puede llegar a fracasar. Entonces, ¿cómo formamos nuevos líderes? ¿Cómo formamos personas alrededor del líder para evitar lo que hemos dicho, el sectarismo? Dijéramos, y que también es muy importante que en el tema de los movimientos amplios es que en la discrepancia es donde está el debate y en el debate es donde crecemos todos políticamente y es importante, dijéramos, que estas pequeñas diferencias nos ayuden a crecer políticamente, que hay valores comunes que son básicos, que hemos de ver lo que es de estos valores, cuáles son lo importante, pero que más allá de estos valores mínimos, dijéramos, ¿no? la lucha de clases, etcétera, el debate es importante y en estos matices es donde crecemos políticamente. Por eso es necesario los frentes amplios. Bueno, en realidad la mayor parte de lo que hablamos son cosas que se han dicho, sobre todo cuando leímos la pregunta dijimos, pues sí, pero, o sea, ¿cómo se logra? ¿De qué manera? ¿No? ¿Cómo se articula? Entonces, por una parte, hablábamos de las dificultades de llegar a ese movimiento unitario, pues que hay personas de partido y que se identifican con tengo que estar dentro de un partido y seguir la línea de un partido. Hay personas ahora muy en boga, ¿no? Como el no ser de izquierdas ni de derechas, porque claro, posicionarse. Entonces, las diferentes dificultades con las que te puedes encontrar a la hora de, bueno, de activar a la gente un poco en esta línea. Y luego también el tema, ¿no? de las pequeñas diferencias teóricas y la contraposición con un movimiento amplio. Claro, es mucho lo que has dicho tú al final, que un movimiento amplio lo concebimos como no un lugar donde las diferencias desaparezcan y todo el mundo
defienda lo mismo a la una, sino como un espacio donde internamente se puedan tener debates, exactamente lo que has dicho tú, y que se puedan seguir fomentando las conversaciones con unos puntos de acuerdo, que estos puntos se puedan avanzar y luchar en ellos. Y hablábamos también de los beneficios que puede tener a la hora de movilizar a la gente, ¿no? Que igual es mucho más difícil si tú encuentras una persona que igual tiene pues una idea, ¿no? De, pues qué mal va todo, que el trabajo, que el cambio climático. Dice, vale, pues la solución es que vengas, este es pues mi partido, mi movimiento, estas son todas la lista de cosas que creemos y si las crees todas con nosotras, te vienes. Ahí es difícil ganar gente, mientras que si hay gente con un descontento y tú, no sé, expones de alguna manera un movimiento unitario con un debate interno de, pues mira, más o menos hay estos puntos 1, 2, 3 que tenemos en común, vamos en una lucha hacia ellos, pero siempre estamos desde dentro hablando y debatiendo. Puede ser mucho más fácil que una persona desde un descontento despolitizado se una a algo así que me firma los términos y condiciones, ¿no? de mi línea política. Voy a ser muy breve porque me imagino que todos tenéis hambre ya. Nada, o sea, ya se ha dicho la mayoría. Lo único que añadiría es que la izquierda dividida que solemos tener, o sea, siempre hay, o sea, contraste con la derecha unida. O sea, como que si nos podemos poner una frente más unida, yo creo que sería una clave. Y eso creo que se ve bastante bien en la película de Pride que mencionó David, Chupito, que se ve, o sea, ¿no? O sea, cómo se forma y cómo se fomenta una movida solidaria, o sea, ayudando a los mineros y luego los problemas que tuvieron con su propia homofobia internalizada, a lo largo de la película se supera. Eso, ya está. Grupo de Zoom. Sí, bueno, brevemente ya para acabar. Sí, bueno, estamos de acuerdo que obviamente debemos apoyar movimientos amplios en cuanto a luchas concretas como es el cambio climático, luchar contra el fascismo, racismo, en contra de la opresión de los derechos de la mujer, etcétera, 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 ¿no? También estuvimos hablando un poco que sí que es bueno que tengamos nuestra idea eh, y tener nuestras diferencias, ¿no? En cuanto a otros grupos, aunque seamos pequeños, pero que eso no nos impida luchar en luchas más amplias. También se comentó sobre la importancia, por ejemplo, de tener a- a gente en el sistema parlamentario, ¿no? El sistema, por ejemplo, pusimos el ejemplo de Richard Boyd, ¿no? El, el, eh, el ministro este del Parlamento de Irlanda, que con el grupo People for Profit, que bueno, al final lleva una lucha importante dentro de lo que son las instituciones y da un poco de eco a las luchas que hay en la calle. Sobre todo se ha visto ahora con el tema de Palestina. También tenemos nuestra exdiputada María Danta, que también llevó muchas cosas positivas, por ejemplo, en cuanto a Stopbox en el Parlamento, entre otras cosas. Y bueno, también hablamos sobre la importancia de incrementar la conciencia, ¿no? de la clase, realmente simplificando o sea, el discurso a la hora de tener contacto con la gente para que entiendan nuestras propuestas, ¿no? Contra más fáciles sean de digerir, pues más gente vamos a tener que estén de acuerdo con nosotros y que se quiera afiliar a Mars 21 en este caso. Y bueno, no sé si me he dejado algo, pero en general creo que eso era lo que más o menos hablaba. Gracias.
estamos muy fuera de tiempo, pero simplemente resumir sobre esta pregunta en global. Primero, que dice pequeñas diferencias. A ver, por ejemplo, si estamos por el socialismo de abajo o algún tipo de stalinismo y los campos de trabajo. En Cuba, si estamos con la gente negra y pobre que salió manifestándose hace 2 años, como explica este nuevo libro producido desde Cuba y que publicamos, si estamos con la gente o si estamos con los matones y la policía que los atacó. Si estamos, como lo que hablamos con Mohamed ayer, si estamos contra la islamofobia o si fomentamos la islamofobia, como hace una parte de la izquierda. Si estamos en solidaridad con las personas trans o fomentamos la transfobia, como hacen sectores de la llamada izquierda. Si apoyamos las luchas obreras o si denunciamos las luchas obreras como unos blancos que están buscando privilegios. Si estamos por la lucha unitaria contra racismo y fascismo o si estamos por una visión más sectaria, como tristemente muchos grupos de izquierda radical. Entonces, estas cuestiones no son marginales, son fundamentales. Y si fuéramos la única gente que pensamos esto, pues no tenemos opción sino ser un grupo independiente. Si hubiera miles y miles de personas que pensasen todo esto, pues deberíamos organizarnos conjuntamente como miles. Yo estoy seguro que sí que hay miles de personas que piensan todo esto, pero que no están organizadas. Entonces, no estoy a favor de pequeños grupos revolucionarios. Estoy a favor de grandes grupos revolucionarios, pero con principios. Y la manera de llegar de un grupo pequeño revolucionario con principios a un grupo más grande con principios es luchar por estos principios y que la gente que esté de acuerdo se una al grupo. Así vamos creciendo. Y con un grupo mayor podemos impulsar más luchas unitarias y también desarrollar más análisis de los matices y todas las cuestiones que hay, muchas cuestiones en el mundo donde nos salen en los escritos de Marx y Lenin y Trotsky y tal. Entonces, tenemos pues el libro de Cuba, tenemos este suplemento que se ha comentado esta mañana desde aquí. Esto, resumen breve de lo que pensamos en Marx 21 y llamo a la gente que está aquí que aún se ha despistado y no se ha afiliado, pues que lo hagan, porque así ya no seremos un grupo tan pequeño, sino un poquito más grande y con las personas valuosas, pues mucho más grande. Gracias. Bueno, estamos fuera de tiempo, son las la 1:18. ¿Os parece que hagamos un cuartito de hora, 20 minutos de descanso?